Se cumplió el primer Gran Premio de Qatar y tenemos varios puntos para analizar. 7 años pasaron hasta que Fernando Alonso volvió a subirse a un podio de F1. El asturiano rompió la racha y finalizó tercero en la carrera que fue dominada de principio a fin por Lewis Hamilton. Max Verstappen avanzó hasta el segundo lugar luego de una penalización en parrilla. Bottas abandonó. Checo Pérez remontó y los campeonatos se aprietan a falta de 2 carreras. Hoy en Motorsport Daily analizamos algunos puntos destacados del Gran Premio de Qatar 2021. Qatar debutó en la F1 y aunque no hubo realmente una lucha apretada por la victoria, el resultado sí pone el mundial al rojo vivo, ya que Hamilton sigue descontando y se acerca a la definición. El británico dominó de principio a fin y tuvo una carrera tranquila donde se llevó la victoria. Volvió a rendir muy bien durante todo el fin de semana, manteniendo la forma mostrada en Brasil y no cometiendo ni un solo error. Este fin de semana la superioridad del Mercedes volvió a marcarse, sobre todo en quali, pero Red Bull tenía esperanzas de poder acercarse un poco más en carrera. Sin embargo, ni siquiera había empezado la competencia y ya había complicaciones. Verstappen fue penalizado con 5 puestos en parrilla por no respetar la doble bandera amarilla causada por el incidente de Gasly en Q3. El neerlandés realizó una largada estupenda desde el séptimo cajón y estuvo a punto de meterse tercero en 2 curvas, pero tuvo que aflojar para evitar el contacto con Alonso. Rápidamente se recuperó y se puso segundo, posición que mantuvo hasta el final para limitar daños en un día importante. La diferencia entre él y Hamilton fluctuó, pero la realidad es que poco podía hacer el neerlandés ante el ritmo de su rival. Hamilton reguló y aunque no hubo acción interesante en esta persecución, sí podemos destacar el apartado estratégico y cómo lo ejecutaron. Red Bull sabía que no podían alcanzar al británico, pero jugaron con las diferencias para llevarse un importante punto adicional por la vuelta rápida junto a Max. Existe la chance de que lleguen empatados a la fecha final dependiendo de lo que ocurra en Arabia Saudita, así como Verstappen podría coronarse campeón en la siguiente fecha dependiendo del resultado. Mercedes tiene un impulso y no hay dudas de que están marcando una diferencia, pero realmente no hay nada escrito sobre lo que queda. Red Bull lidera y va a empujar con todo para aguantar hasta el final. Este año nos ha probado que de una fecha a otra todo puede cambiar. Con su triunfo en Qatar, Hamilton se puso a solo 8 puntos de Verstappen en la clasificación general a falta de 2 carreras. Pasaron 7 años y Fernando Alonso volvió al podio en la F1. En Hungría 2014 el asturiano se subió por última vez con Ferrari un podio de la máxima categoría. Qatar vio el regreso del 2 veces campeón a uno de estos cajones luego de un fin de semana estupendo junto al Alpine. Alonso logró su mejor clasificación del año en Losail y ante las penalizaciones a Verstappen y a Bottas ascendió al tercer lugar de la parrilla. La salida del español fue excelente y sacando provecho del agarre de la goma blanda atacaría con todo. No alcanzó a meterse en la primera curva a pesar del impulso, pero luego conseguiría adelantar a Gasly en la curva 2 con una estupenda maniobra por el exterior. Tras ser superado por Verstappen, la carrera de Alonso se basó en mantener su ritmo y aguantar adelante lo que fuera posible en cuanto Bottas y Pérez venían avanzando desde atrás. Alpine y la mayoría de equipos de la zona media eligieron ir a una sola parada y eso, aunque fue arriesgado, terminó siendo clave para sostenerse ahí arriba. Si bien Pérez le adelantó y el podio se desvanecía, Red Bull volvió a detener al mexicano y la oportunidad regresó para el español. Fernando aguantó, administró la goma dura que venía al límite y beneficiado por el Virtual Safety Car pudo cerrar la jornada con el tan anhelado podio. La actuación del asturiano este fin de semana fue sensacional y el resultado es más que merecido. Todo el año ha luchado. Hubo quienes juzgaron su regreso a la categoría, pero queda claro que sigue siendo de los mejores pilotos del mundo. En Qatar desde la clasificación mostró que podía colocarse en la parte alta de la mitad de la tabla. Fernando tiene su plan, Alpine tiene su plan. No sabemos qué ocurrirá en 2022, pero lo seguro es que en Losail le vimos de nuevo en el podio y eso les da un impulso anímico gigantesco. Hablamos de Alonso y su podio, pero también hay que destacar la labor de Ocon y Alpine en general. Los franceses se mostraron muy sólidos durante el fin de semana en Losail. Dieron un gran salto con el rendimiento y eso se vio reflejado en la consistencia de los 2 monoplazas. El pitwall ejecutó una estrategia arriesgada, pero que funcionó y valió la pena. El protagonismo se lo lleva Alonso, pero Ocon también hizo una buena carrera y sacó un resultado fundamental. Ese quinto lugar de Esteban es valiosísimo para el Mundial de Constructores. Mientras Alpine brilló y sumó 25 puntos en Losail, AlphaTauri se desinfló. Gasly pintaba bien previo a la carrera, pero cayó hasta quedar fuera de los puntos. Pasó de ser el mejor del resto en quali a estar fuera del top 10. El ritmo del auto italiano decaía por el desgaste y la estrategia los complicó. Pararon muy temprano. No pudieron exprimir como querían ni estuvieron lejos del ritmo de clasificación. Tsunoda trató pero sufrió por lo mismo.
Alpine se lució en Qatar y sin duda alguna fue el mejor equipo de la zona media en todo sentido. Llegaban empatados con Alfa Tauri en la clasificación de constructores y se marchan 25 puntos adelante en esa lucha por el quinto lugar. Checo Pérez quedó cerca de sumar otro podio. Acá tenemos varios puntos para analizar. Primero, hablando del rendimiento del mexicano, se le vio mucho mejor en carrera luego de la caída en clasificación. El de Guadalajara remontó y se mostró con la velocidad para quedar tercero, máximo lugar al que podía aspirar en esta jornada, por lo que su desempeño fue muy bueno en ese sentido. Sin embargo, la estrategia y un virtual safety car le terminaron alejando del podio. En cuanto a la estrategia, se discute mucho y se critica la decisión de Red Bull de hacer dos paradas cuando Checo estaba tercero y recién había superado a Alonso. Por ritmo, sin detenerse podía quedarse con esa posición. El problema estuvo en el apartado del desgaste, los pinchazos y lo que ocurrió con los neumáticos. Los austríacos sabían que más allá del cuidado que podía dar su piloto, las gomas podían fallar sobre el final debido a la cantidad de vueltas que tenían encima. Decidieron ir a la segura y apostar por una segunda parada que les garantizara acabar la carrera sin un pinchazo. Si analizamos, el lío no está realmente en hacer la segunda detención porque se entiende que querían asegurar. Está en el por qué se veían obligados a tomar esa decisión. Me explico. Checo tuvo un primer stint con los medios de solo 19 vueltas. Podían estirar varios giros sin mayores problemas. Con al menos 5 vueltas adicionales al inicio se ahorraban el riesgo del final. Así que el problema estuvo en no haber estirado un poco al inicio y optar por detenerse tan temprano, ya que condicionaban la durabilidad de los compuestos que montaban y se sometieron a parar para evitar algún imprevisto. Y para cerrar, el virtual safety car no ayudó. Sin la aparición de este, Checo habría atacado a Alonso en la última parte. Al final es una suma de hecho la que les privó del tercer lugar. Se pierde un podio pero aseguran puntos importantes en la lucha contra Mercedes. Gracias a esa cuarta casilla se aprieta la clasificación de constructores, pero además el mexicano se coloca solo 13 unidades de la tercera posición de Bottas. ¿Qué podemos decir de Bottas? En la largada falló, tuvo un muy mal inicio y eso le condicionó de cara a lo que venía. Según se ve en su volante, el finlandés no alcanzó las revoluciones necesarias al momento de partir y por eso salió tan mal. Luego se complicó con algunos adelantamientos, pero pudo remontar hasta en un punto dado regresar a la pelea por el podio con Pérez. Su rendimiento parecía mejorar con el pasar de las vueltas a pesar del desgaste, pero la mala suerte volvió a atacarlo. Mercedes estiró demasiado la permanencia del finlandés en pista y se produjo un pinchazo que prácticamente acabó con su carrera. Recorrió medio circuito con el alerón caído y una goma destrozada. Continuó en competencia luego de ir a boxes, pero poco después abandonó debido a los daños en la parte frontal de su monoplaza. Se generaliza que es mala suerte por lo que suele pasarle a Valtteri, pero la realidad es que en este caso todo es producto de un error estratégico del equipo. Podían dar unas vueltas más, pero es claro que se excedieron y pasó lo que pasó. Tras el resultado final, Red Bull descontó la diferencia en el campeonato de constructores y ahora están a solo 5 puntos de Mercedes. Se aprieta la tabla a 2 fechas del final. Ojo con las unidades que sumen Bottas y Pérez en lo que queda, porque más allá de lo que ocurre entre Verstappen y Hamilton, ellos pueden ser quienes definan esa clasificación de constructores. Luego de grandes premios donde el rendimiento subió y bajó, McLaren pareció encontrar su rumbo en Qatar por lo menos con Norris. Sin embargo, la fortuna nuevamente no estuvo de su lado. Lando estuvo metido en la pelea de la parte alta de la zona media y mostró un ritmo bastante competitivo, siendo otro de los que originalmente iría a una parada. A 7 giros del final venía posicionado para sellar un top 5 y superar a ambos Ferrari, pero un pinchazo le quitó esta opción. Norris identificó un par de curvas antes de cerrar la vuelta que tenía problemas con el neumático delantero izquierdo y entró de inmediato a los boxes. Efectivamente tenía un pinchazo. Salió y concluyó en 9º lugar detrás de los autos de Maranello. Si bien desde antes de Qatar se puso muy cuesta arriba para McLaren en la lucha por esa tercera posición, lo de Norris en esta fecha podía darles un impulso. Rindió de gran manera y mostró que tenía mejor ritmo que los Ferrari, pero se produjo una infortunada situación que se le salía de las manos. Ricciardo volvió a sufrir y si de por sí estaba complicado con su propio rendimiento, una falla en el sistema de combustible lo puso en una situación aún peor. Según dijeron, tuvo que ahorrar durante la primera mitad del Gran Premio y eso le causó una pérdida considerable de tiempo. Al final, el australiano volvió a quedar fuera de los puntos. Por el lado de los Ferrari volvieron a sumar, pero claramente no estuvieron satisfechos con el desempeño en cuanto fueron superados por los Alpine, Stroll y hasta un punto dado por el McLaren de Norris. Parece que perdieron un poco el impulso con el que llegaban y cumplen con la tarea desde los puntos, pero saben que la performance no estuvo. Leclerc remontó algunos puestos mientras Sainz se mantuvo en la lucha y volvió a quedar por delante de su compañero. A no ser de que ocurra algo fuera de lo común, Ferrari tendría el tercer lugar del mundial en el bolsillo.
Aston Martin tuvo un buen fin de semana y cerró con un doble top 10 que, si bien no cambia mucho su panorama en el Mundial de Constructores, es positivo por el rendimiento que mostraron al verse nuevamente peleando cara a cara con los equipos que lideran la zona media. Stroll se vio sólido en carrera, luchó con Ocon, los Ferrari y Norris. Concluyó la jornada en sexto lugar, resultado muy bueno para él teniendo en cuenta que venía de fines de semana bastante complicados. Gran labor del canadiense y estrategia bien aplicada por parte de los británicos. Por el lado de Vettel, una mala largada le condicionó. Se le veía bien para la competencia por el ritmo que tenían, pero quedó estancado detrás de Bottas en el arranque y perdió varios puestos en la primera curva. El alemán cayó al P17 y remontó hasta alcanzar la 10ª posición, lo que no está mal, pero le deja un sinsabor. Buena recuperación de Vettel, quien fue a una sola parada y, a diferencia de la mayoría que optó por esa estrategia, usó los medios para la última parte. De los últimos puestos no hay mucho para destacar. Williams, Alfa Romeo y Haas tuvieron un fin de semana muy complicado. Los británicos sufrieron dos pinchazos que minimizaron aún más sus opciones de avanzar. Alfa Romeo lo intentó tras un buen inicio, pero claramente no tuvieron el ritmo y cerraron la tabla junto a sus rivales por el 8º lugar del mundial. Los pilotos de Haas se mezclaron momentáneamente con los Williams y los Alfa Romeo, pero también enfrentaron dificultades en pista. El Gran Premio de Qatar tuvo momentos interesantes y que por su resultado dejan un campeonato aún más apretado. La F1 volverá dentro de 2 semanas para la primera competencia en Arabia Saudita, en un circuito que aún no está terminado y del cual hablaremos en los próximos días. ¿Qué tal les pareció la visita de la categoría reina a Losail? Recuerden dejar sus comentarios sobre los temas que discutimos hoy. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.